¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gozo nuevamente abrir la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Estamos estudiando Romanos, capítulo 1, y llegamos hoy a lo que son los dos versículos que podrían decirse el corazón de la epístola. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, dicen así: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es notable que estos versículos, estos dos versos, constituyan el tema o el eje que movió al apóstol a escribir la carta. Si notamos bien, del capítulo, de los versículos 1 al 15, Pablo plantea el gozo, el anhelo ardiente que tenía de verles a esta iglesia que Pablo no conocía. Pablo no conocía a los romanos. Él hace mucho tiempo ya tenía el deseo y las ganas de ir a verlos, pero en varias ocasiones había sido estorbado. Lo dice el versículo 13, dice Pablo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y rápidamente Pablo plantea el hecho de que él quería ir con un propósito, ir para predicarles el Evangelio. Y el argumento es bastante notable. Dice Pablo: ¿por qué quiero predicarles el Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esto llama la atención porque, si ponemos a pensar, la vergüenza, el ridículo, el rechazo, son sentimientos muy duros, muy difíciles de soportar. Son sentimientos miserables. Tanto el rechazo como la vergüenza son insoportables. Nadie quiere humanamente pasar por eso. La gente evita situaciones vergonzosas, situaciones de bochorno, evita palabras, inclusive, como más adelante vamos a ver, evita predicar el Evangelio con tal de no ser rechazado, de evitar confrontaciones, el ridículo, el papelón. Pero para Pablo esto no era así. Pablo tenía, como hombre, si vemos del plano humano, Pablo tenía muchas cosas, muchos motivos por los cuales realmente estar avergonzado del Evangelio. ¿Por qué? Pues por culpa del Evangelio, Pablo varias veces fue azotado, ridiculizado, golpeado. Por ejemplo, por citar algunos, Pablo había sido apresado en Filipos y lo azotaron. Pablo había sido expulsado de una ciudad, te acompaña a tal borde y te echan. Qué ridículo, qué papelón. En Tesalónica, Pablo había sido sacado en secreto de otra ciudad, de Damasco. ¿Se acuerdan cuando ves bajado por una cuerda ahí por las murallas de noche? Pablo tuvo que ser escoltado otra vez de otra ciudad en Berea para salir. Pablo fue burlado y tenido como loco en Atenas. Fue considerado como un verdadero tonto en Corinto. Fue apedreado y dejado como casi muerto en Listra. La gente creyó que estaba muerto y le dejó por eso. Fue acusado de blasfemia en su ciudad, en Jerusalén, donde casi le matan a golpes. Cualquier ser humano normal ya habría cambiado de trabajo. A esta altura probablemente ya hubiera tirado la toalla, hubiera bajado el ritmo de las cosas por su propia salud física, emocional y mental. Pero no era el caso de Pablo. Pero por otro lado, aparte de lo que Pablo había pasado, en este punto culminante de la historia, en este punto donde el apóstol está escribiendo la epístola, el cristianismo era muy mal visto. El cristianismo en esta época no era visto como hoy, era visto como una secta de ateos, porque ellos no adoraban a los dioses del Olimpo. Gran parte de la ciudadanía romana y del mundo gentil veía a los cristianos como caníbales, por no entender el significado de la cena del Señor, de participar del cuerpo de Cristo. Y también por los cristianos reunirse en forma clandestina, por las reuniones y los cultos secretos, le acusaban falsamente de todo tipo de inmoralidad sexual. Así que el movimiento cristiano del primer siglo era muy mal visto, en la época donde Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio. Y por si fuera poco, los cristianos no aceptaban a César
el Imperio Romano, como el Curios, como el Señor, sino solamente a Cristo. Lo que ocasionaba que lo vieran como un peligro en la estabilidad política, lo que más tarde ocasionó la persecución. Aparte de esto, tenemos que añadir algo más, de que el propio mensaje del Evangelio para la cultura greco-romana era el absurdo del absurdo. Y tenemos que hacer un esfuerzo de pensar, no como paraguayos, no como nuestra cultura tenemos una herencia pseudo-cristiana, pero en la cultura greco-romana del tiempo de Pablo, el mensaje del Evangelio sonaba algo como esto. El Salvador del mundo es hijo de un carpintero pobre de una ciudad minúscula y recóndita de Judea, que murió como un criminal en una cruz bajo un procurador romano. Locura. No tenía ningún tipo de sentido. Este tipo de mensaje, el mensaje del Evangelio, iba más allá de cualquier tipo de comprensión. Y era entendible que Pablo dijera que él no se avergonzaba del Evangelio. Probablemente Pablo tenía en mente los versículos del Nuevo Testamento, cuando el Señor dijo: el que se avergonzare de mí, el Hijo del Hombre también se avergonzará en su venida. Ese versículo de que es una tentación para todo cristiano avergonzarse de Jesucristo, avergonzarse del Evangelio. Pero Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Esto es notable. A la luz de este tipo de cosas, lo que Pablo venía viviendo, cárceles, prisiones, Pablo a Timoteo le dice: no te avergüences de mí o de mis cadenas, porque yo estoy preso por culpa del Evangelio. Pablo quería que entiendan y que ellos no tengan ninguna duda de que él no estaba yendo a Roma todavía, no porque tuviera vergüenza del Evangelio, no porque él tenía miedo o tuviera temor al papelón, al ridículo. Él estaba acostumbrado a eso. Pero para él era un gozo sufrir afrentas por causa del reino, por causa de Cristo. Para Pablo, para que entiendan, Pablo hace sentir su amplio deseo. Vean, en los versículos 14, 15 y 16. Pablo tenía el deseo de ¿qué? De impartir el Evangelio. Y eso lo hace notar. El versículo 14 dice: a griegos y a no griegos soy deudor. O sea, Pablo dice: estoy en deuda. Tengo la obligación de compartir el Evangelio. Versículo 15. Mi gran anhelo, dice Pablo, es ir y predicar el Evangelio con ustedes. Versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Para disipar cualquier tipo de dudas o especulación que pudiera surgir en torno a por qué Pablo se tardaba tanto en visitar Roma. Recuerden que Pablo no fundó esa iglesia. Pablo no conocía la iglesia que estaba en Roma. Y en varios intentos fallidos de ir, Pablo se vio obligado, por culpa de los intentos fallidos, a escribir este monumental documento que es una joya para la presentación del Evangelio y sus implicancias, la Epístola a los Romanos. Ahora, estas afirmaciones de Pablo de que él estaba en deuda por compartir el Evangelio, de que él tenía un gran anhelo de predicar el Evangelio y que no se avergonzaba del Evangelio, contrastan de una forma tan marcada con la actitud de nuestros días. Nuestros días donde muchos se intimidan fácilmente o ni siquiera piensan o tienen en su agenda tiempo para compartir el Evangelio. Y para el caso de que alguno se dedique a compartir el Evangelio, piensa erróneamente que le hace un favor a Dios. Hoy tendríamos que confesar muchos de nosotros que en realidad estamos avergonzados del Evangelio, o tenemos en algún que otro matiz vergüenza de hablar el Evangelio, de hablar con propiedad, con convicción. Roma era el símbolo del orgullo, de la gloria, el imperio que gobernaba el mundo conocido de aquella época. La gente hablaba de conocer Roma como hoy hablamos de conocer Dubái. La gente hablaba de Roma y trataba de, al menos una vez en su vida, visitar Roma como turista y quitar fotos. En aquella época no, pero llevarse impresión, ser asombrado con las maravillas de esa ciudad. Sin embargo, Pablo no tenía ese deseo de ir como turista, él tenía el deseo de ir a predicar el Evangelio. ¿Quién era este Pablo que quería venir como evangelista y enseñarnos algo
podrían decir los romanos. Pablo no tenía, y aquí sobresale en este telón de fondo, no tenía vergüenzas, no tenía temor, intimidación alguna por ir a predicar el Evangelio, como Pablo lo aclara, pero no solamente lo aclara, sino que lo explica con varios argumentos. Y al argumentar el por qué él quiere ir y hacer esto con ellos, él va detallando la implicación más grande de lo que es el tesoro bíblico, el Evangelio. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, 1 al 5, nosotros podemos entender el asunto del temor y la intimidación es algo que pasaba recurrentemente por la cabeza de Pablo. El temor de Pablo, o el desconocimiento o la inseguridad de Pablo, no se basaba en su alta capacidad o su elocuencia desmedida o su gran conocimiento del Antiguo Testamento. No, la seguridad de Pablo se basaba en el poder de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, 1 al 5 dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y vean, Pablo añade: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo admitió que él estaba a los corintios parado ahí temblando, con las rodillas chocando, con debilidad, con temor, temblor. ¿Por qué? Porque él sabía, dice más adelante, que el mensaje de la cruz era para los judíos un tropiezo y para los no judíos locura. Pablo sabía cómo era visto el cristianismo. Pablo sabía por experiencia las acciones que generaba, las reacciones que generaba la predicación del Evangelio. Así que Pablo sabía lo que le esperaba. Sin embargo, no se avergonzaba del Evangelio. Sí, como hombre, él nos cuenta, estuvo en temor ahí. Le tembló la rodilla antes de poder hablar. Cosa que nos pasa a nosotros. Muy bien, entonces, este trasfondo nos plantea esta pregunta esta mañana. Y es: ¿cómo venció Pablo la tentación a sentirse avergonzado del Evangelio? ¿Cómo podemos nosotros vencer también ese temor, esa tentación de sentirnos avergonzados del Evangelio? Bueno, Pablo responde esta pregunta con solvencia, inspirado por el Espíritu de Dios. Así que nosotros, la propuesta esta mañana es: ¿cómo podemos vencer la tentación de avergonzarnos del Evangelio? ¿Cómo podemos vencer la tentación? Porque es una tentación, es un pecado grave avergonzarnos del Evangelio. ¿Cómo podemos? Bueno, según Pablo aquí nos informa de 4 formas, con 4 recursos que alimentan y fortalecen nuestra fe, nuestra mente, dotan a nuestro cerebro con pensamientos dignos, claves, que nos permiten afrontar cada situación nueva de impartir el Evangelio con convicción. Pablo nos dice 4 motivos que son derivados aquí al leer estos 2 versículos. Primero, vamos a perder el temor y la vergüenza al recordar que el Evangelio es poder de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, entendiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En tercer lugar, entendiendo que el Evangelio es de alcance universal para todo aquel que cree. El Evangelio es vigente, es actual y es no solamente para unos cuantos eruditos, es para todo aquel que cree. Y en cuarto lugar, va a ayudar a contribuir a nuestras mentes, fortalecer nuestro pensamiento y perder vergüenza el entender que el Evangelio muestra la justicia de Dios. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo podemos vencer la tentación de avergonzarnos del Evangelio? En primer lugar, recordando que el Evangelio es poder de Dios. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios.
Se logra perder la vergüenza, escuchen bien, se logra perder la vergüenza, claro que sí, desde el mismo momento en que contemplamos que ese mensaje que hablamos no es debilucho, sino es un mensaje poderoso, explosivo y de parte del mismo soberano, el mismo Dios. Ese mismo mensaje que algunas personas desprecian, en realidad pretendiendo que le tildan como debilucho, débil, anticuado, es un mensaje que la Biblia, que Dios lo llama poder, poder para salvar. Habíamos visto nosotros la ansiedad de Pablo, de la ansiedad que tenía por evangelizar en los versículos 14. Él dice en el 14 que él tiene una fuerte deuda con el mundo, una deuda impaga con el mundo. Ustedes saben que hay dos formas de tener deudas. La primera forma de contraer deudas es quitando un préstamo. Yo pido prestado y entro en deudas. La segunda forma es que alguien me encargue un dinero para alguien más, entonces estoy en deuda con ese alguien más hasta que le entregue la encomienda. Bueno, de esa forma similar, esa segunda forma, estamos en deuda con el mundo porque Dios nos encomendó la tarea de reconciliar al mundo, de entregar al mundo el mensaje del Evangelio. Pablo sabía eso, lo tenía presente. La tarea, él era deudor a todo hombre. ¿En qué? En predicar el Evangelio. Así que Pablo veía su ansiedad de predicar estaba basada en esta primera convicción, en que para él era un deber compartir. Pero en segundo lugar, en base a su experiencia, Pablo decía, si a mí me salvó, a mí me cambió el Evangelio, de ser yo un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, me convirtió en lo que soy, un instrumento para Dios, ¿cuánto más puede salvar a otros? Decía Pablo. Entonces, primero, de ser una obligación, también a un sentido de convicción. En primer lugar, el deber y en segundo lugar, la convicción hacían que Pablo sea un arma letal del evangelismo para el reino de las tinieblas. Como dijimos, muchos comentaristas, casi todos, consideran estos dos versículos como el corazón de todo Romanos. Y todo lo que sigue, como que desglosan lo que estos dos versículos dicen. Y la prueba está en que la palabra evangelion es el centro del mensaje cristiano, y esto se aprecia por el hecho de que 72 veces en todo el Nuevo Testamento aparece la palabra evangelio, de las cuales 54 veces son citadas por Pablo. Pablo era el más grande de los misioneros cristianos, y para él la tarea más grande, el mensaje más importante era buenas nuevas o evangelio. Vamos a ir viendo, ya estudiamos mucho ya el concepto, la definición del evangelio, vamos a ir repasando algunas cositas. Pero es importante notar y dejar bien en claro que el apóstol está hablándole a una iglesia que no conocía, está aclarándoles que él no está yendo todavía, no por temor, no por vergüenza, sino por el contrario, él no se avergüenza del evangelio y ahora les comenta el por qué, porque es poder de Dios. Pero antes de seguir avanzando, no podemos evitar hacer pequeñas pausas y venir al tiempo actual y pensar en nosotros también. Aunque todo creyente verdadero sabe que avergonzarse del Señor es un pecado grave, también todo creyente es consciente de lo difícil que es evitar ese pecado. No sé cuántas veces te pasó hoy, esta semana, ayer. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de compartir el Evangelio y por alguna otra forma te detuviste, evitaste, cambiaste el tema, preferiste que otro lo haga? Con frecuencia no predicamos el Evangelio y uno de los motivos o una de las piedras de tropiezo fundamentales a esto es el temor a la opinión, el qué dirán, el ridículo, el no cuadrar con la sociedad, el ser tildado como fanático, legalista. Sabemos como creyentes que el Evangelio no es atractivo para este mundo caído. El Evangelio es un mensaje intimidante, repulsivo para la persona natural no salva. El Evangelio es una luz que alumbra a un pecador que no quiere ser descubierto, como dice, no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas.
Así, para predicar el Evangelio es intimidar, sacar de su comodidad a un pecador. El Evangelio muestra la depravación, la perdición, la podredumbre del hombre. No tienes pelos en la lengua el mensaje del Evangelio para decir qué tan caído está el hombre y que necesita humillarse delante de Dios. Demostrar que el sistema de obras que este hombre está haciendo no sirve para nada. Todo el sistema de obras buenas que el hombre pretende, la Biblia, el Evangelio lo llama como trapo de inmundicia. Así que por supuesto que entendemos que al mundo las buenas nuevas no le parecen buenas nuevas sino malas nuevas. Es una mala noticia y por eso vamos a ver el siguiente domingo. El mundo detiene con injusticia la verdad. Ellos entienden la implicación, pero detienen con injusticia la verdad. Y por lo cual la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad, dice la Biblia. Nosotros sabemos entonces que lo más probable es que cuando lancemos o comencemos a predicar el Evangelio tengamos una animadversión, una reacción adversa, una discusión larga, y el temor a los argumentos, a no poder rebatir los argumentos, ha sido la piedra de escándalo para muchos nuevos creyentes en su temor de no saber qué responder. Muchos creyentes dicen, es que no sé qué voy a responder si me preguntan esto o aquello otro, y por el temor a eso, a no pasar el ridículo, callan y prefieren el silencio que compartir el Evangelio. Notable, estuve leyendo que se ha dicho que si se traza un círculo en el piso con una tiza blanca, se deja en el medio a un ganso, el ganso se va a quedar dentro del círculo por temor a la tiza o a la marca de tiza en el piso, y se va a quedar allí. De una forma similar, las marcas de la tiza, de la crítica, del ridículo, de la tradición y el rechazo impiden a muchos cristianos salirse del confort del estar entre cristianos a ir a predicar afuera a otros, a ganar a perdidos. Bueno, en la antigüedad, en el tiempo de Pablo, nuevamente, los paganos ridiculizaban a los cristianos. No solamente, escuchen, por la idea que la idea de la expiación sustitutiva era absurda para ellos. ¿Por qué? Porque sus dioses, los dioses de los paganos, eran apáticos. Eran dioses que no se involucraban con la vida de los seres humanos. De hecho, los dioses paganos odiaban o tenían rabia todo el tiempo contra los humanos. Escuchar que un Dios de amor se sacrifique al punto de enviar a su hijo a morir por el mundo era una locura total. Iba mucho más allá de la comprensión de cualquier tipo en aquella cultura. Así que el creyente de aquella época sabía lo que se tenía al predicar el Evangelio. Pero para los creyentes maduros como Pablo y los apóstoles, ellos entendían que el Evangelio dependía del poder de Dios para salvar a pecadores. Y cualquier persona que se burlaba, venía por el efecto de la explosión del poder de Dios. Porque es eso, la Biblia enseña que el Evangelio es poder de Dios. ¿En qué sentido es poder? Bueno, el término griego es dunamis, de donde viene la palabra española dinamita. Es una palabra griega dunamis, que es el poder, la fuerza explosiva de Dios, no que destruye, sino la fuerza que construye. Es la fuerza que Dios utiliza para cambiar, es la fuerza que Dios usó para crear el mundo, y el mundo fue hecho. Dios dijo y fue. Es la misma fuerza, la misma palabra que se utiliza aquí. En el contexto hay un versículo que le precede y uno que le sigue al verso que estamos estudiando, versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder ahí, dunamis de Dios. Esta palabra aparece en Romanos 1:4, hablando de que es el dunamis de Dios que levantó a Cristo de los muertos. El poder de Dios apareció en la resurrección de Cristo. Pero en el versículo 1:20 de Romanos dice también que es el poder de Dios que creó el mundo. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El poder de Dios se ve en dos eventos muy grandes: en la resurrección de Cristo
y en la creación y sustentación del mundo. Y en el medio está el versículo que estamos estudiando, donde Pablo dice que el Evangelio es dunamis de Dios. Ese es el poder explosivo que cambia a un hombre pecador en un hombre santo, en alguien muerto, en alguien vivo espiritualmente. Para entender un poco, un teólogo hizo una lista acerca del poder de Dios, los calificativos al poder de Dios. Primero, que el poder de Dios es glorioso. En Éxodo 15:6, por ejemplo, no hace falta que leamos, pero puede tomar nota. Moisés hace un cántico con su hermana para glorificar a Dios después de la liberación de las tropas de Faraón al cruzar el Mar Rojo en seco. Y luego que Dios cierra de vuelta el mar y todo el ejército de Faraón muere, en Éxodo 15:6 se ve ahí que el poder de Dios es un poder glorioso. El poder de Dios es irresistible, Deuteronomio 32:39. El poder de Dios es inescrutable, Job 9:4. El poder de Dios es el gran poder, Salmo 79:11. El poder de Dios es incomparable, Salmos 89:8. El poder de Dios es fuerte, Salmo 89:13. El poder de Dios es eterno, Isaías 26:4. El poder de Dios es imperturbable, o sea, nadie puede estorbar a Dios. Y pregunta Isaías, no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Nadie puede estorbar el poder de Dios, y el poder de Dios, según Pablo en Romanos 9, es soberano. Jeremías declaró acerca de Dios en Jeremías 27:5, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. El salmista también dice lo siguiente, exhortando a todos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El poder de Dios. El evangelismo muestra este poder de Dios que vemos inquebrantable, imperturbable, glorioso, de una forma inimaginable. El Evangelio, al ser expuesto, es la mejor forma de evidenciar el poder de Dios. Y recuerden que este texto nos ayuda a perder vergüenza. Perder vergüenza para evangelizar. O para nosotros mismos entender y apreciar debidamente lo que es el Evangelio. Porque, de forma clave, el Evangelio muestra el poder de Dios de forma clave, específica, al cambiar a un pecador como jamás él podría cambiar. Ningún hombre puede cambiarse a sí mismo. Dice Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podréis? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Únicamente el poder de Dios puede cambiar un alma, puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es el poder de Dios, porque es de Dios la salvación. La salvación es de Jehová. Ahora, noten por favor, porque estamos haciendo un esfuerzo en explicar las palabras de estos versículos. Pablo no afirma que el Evangelio tiene poder. Pablo dice que es el poder. Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. Porque Dios es la fuente de la salvación, pero por más de que la salvación es de Dios y Dios es la fuente de la salvación humana, el único medio por el cual esa salvación llega a aplicarse al hombre, y no hay otra forma, es a través de la predicación del Evangelio. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. No hay otra forma. Dios no predicó el mensaje en el cielo. Dios no otorga sueños a la gente mientras duerme. Le agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación, valiéndose de la valentía de sus hijos que a través del entendimiento vayan para adelante predicando el Evangelio, negándose a ellos mismos, obedeciendo el mandato. Es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Pero ¿poder para qué? Poder para salvar. Esto nos lleva al segundo punto.
¿Cómo podemos vencer la tentación a avergonzarnos del Evangelio? En segundo lugar, entendiendo que el Evangelio es para salvación. Y esto, aunque parece muy simple de explicar, es importante definir los términos. ¿Salvación de qué? ¿Salvación para qué? ¿Cuál es el drama? Bueno, la salvación ofrecida por el Evangelio es la completa solución al verdadero problema del hombre. El hombre tiene problema con el pecado y sus consecuencias. Así que el que cree en el Evangelio ha sido salvado de la muerte eterna, de la condena al infierno, está siendo salvo al presente del poder del pecado y será salvo en el futuro de la presencia del pecado en el cielo. Sin duda, dice Paul Washer, sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer a los hombres a la salvación, transformando sus naturalezas y darles vida eterna por medio de su Hijo. Nosotros aprendemos a través del salmista, a pesar de la rebelión de su pueblo, que dice Dios, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dios salvó a su pueblo, no porque el pueblo fuera importante o porque el pueblo hiciera algo. Dios salvó a su pueblo Israel, a pesar de ser rebelde, por amor de su nombre. ¿Para qué? Dice ahí el salmista, para hacer notorio su poder. Salmo 106, 8. Piensen, en el tiempo pasado, los cristianos ya han sido salvos de la condena del pecado. Cuando hablamos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, estamos hablando en tres aspectos. El primer aspecto, tiempo pasado. El cristiano ya fue salvo de la condena. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados, camino a un juicio donde le espera el infierno eterno. El cristiano fue salvado de esa condena. El Evangelio ha cambiado radicalmente, diametralmente ese destino y lo ha puesto encaminado a Dios, en una seguridad eterna. Pero en segundo lugar, en el tiempo presente, la salvación aplica también al hecho más evidente que es la santificación. El cristiano está siendo salvo al presente de los daños colaterales del pecado, del poder del pecado en su cuerpo mortal. De modo que el cristiano tiene una lucha al presente con sus temores, con sus debilidades, porque este cuerpo está sujeto a debilidad por causa del pecado. Así que es normal que el cristiano esté luchando, pero el cristiano, en la medida que crea el Evangelio y depende del Evangelio, tiene poder para vencer al pecado. Pero en tercer lugar, el cristiano va a ser salvo en el futuro de la presencia del pecado en un cuerpo incorruptible de gloria. Algunas personas notablemente se oponen a los términos salvación o ser salvado, alegando que estas ideas están como desactualizadas y que no tienen sentido para el hombre moderno, obviamente los humanistas. Pero la salvación es un concepto que viene de Dios y no existe otra palabra, otro término que describe mejor lo que el sacrificio de Cristo hizo en favor del hombre. Cristo sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Así que el sacrificio de Cristo hizo perfecto, propicio, nuestra salvación. Por medio de Cristo, escuchen, y solamente por Cristo, los hombres pueden ser salvados del pecado, Satanás, del juicio, de la ira de Dios y de la muerte espiritual. Pero esta salvación solamente está disponible para aquel que cree. Nos lleva al tercer punto. ¿Cómo podemos vencer la tentación de avergonzarnos del Evangelio? Vimos nosotros, en primer lugar, al entender que es el poder de Dios. En segundo lugar, al entender que es poder de Dios para salvación. Y ahora, en tercer lugar, entendiendo que el Evangelio es de alcance universal para todo aquel que cree. Dice la Biblia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esta expresión que dice al judío primeramente y también al griego no significa que solamente Dios hizo propicio la salvación de estas dos naciones, de los judíos y de los griegos. No, lo que pasa es que tenemos que entender la forma de hablar de un judío era o es judío o es un no judío, punto.
Y en aquel entonces, en aquel mundo helénico, donde la cultura griega impregnó todo, a pesar de que Roma conquistó el mundo, Grecia conquistó la cultura. Así que eran griegos y no griegos. La forma de decir judíos y no judíos. Griego era un sinónimo de gentil o no judío, para entenderlo bien. Así que lo que está diciendo aquí Pablo es que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el mundo, ya sea judío o no judío, pero sí la condicionante de aquel que cree. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que para acceder a los beneficios del Evangelio hay que accederlo con fe, únicamente por la fe. La palabra griega aquí, pisteus, que se traduce como cree, transmite la idea básica de confiar o abandonarse en los brazos de, o tener fe directamente. Usualmente cuando se usa en el Nuevo Testamento se lo utiliza en un tiempo presente continuo. La idea es no que cree en un punto en la historia, sino que cree de forma continua, está creyendo, es la idea. Porque piensen, la vida diaria de cada persona está llena de actos de fe. Una persona se sienta y descargó todo su peso de una sobre la silla, sin temor a que ésta se desplome. Vamos manejando y nos encontramos con un puente y cruzamos el viaducto o el puente sin temor a que se desmorone. ¿Por qué? Porque hay constantemente actos de fe. Tomamos el agua sin temor a que esté contaminada o que tenga veneno, por fe. No hacemos ningún estudio previo. Así que la vida diaria está llena de actos de fe, pero es una fe natural. La fe que Pablo habla es una fe sobrenatural que viene de parte de Dios. Como dice Efesios 2, 8 y 9, que esto es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, la fe que nos permite creer en el Evangelio. La vida eterna está solamente reservada para aquellos que creen en el Evangelio. Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios no le pide a los hombres que se comporten de una manera digna, sino que crean, porque la verdadera fe evidencia obras. Los esfuerzos del hombre, ya sabemos esto, pero estamos repasando, los esfuerzos humanos no alcanzan para satisfacer la demanda divina. Nadie se salva por obras ni por méritos, sino es únicamente, de vuelta, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, es donde que el hombre, capacitado por el mismo Dios, cree al Evangelio, a la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que está durmiendo, estuvo meditando y después de mucho yoga, él desarrolló fe. Esta fe viene de parte de Dios por la predicación de la palabra. Predicar la palabra nos ayuda a no avergonzarnos, porque, de vuelta, si predicamos una palabra sin temor, sabemos que esa palabra va a generar fe en los oyentes. Es la palabra viva y eficaz. La salvación no es una mera profesión, ya estudiamos en 1 de Juan esto, una profesión verbal de ser cristiano, tampoco equivale al bautismo, ni a la membresía, ni siquiera a una enmienda moral de mi vida. No, ni siquiera a recibir sacramentos, este o aquel otro. La salvación es creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. Viene como resultado a renunciar a nuestra propia justicia, a nuestras obras, a nuestro conocimiento previo, a nuestra prudencia, para depositarla en Cristo, únicamente en Cristo. Por último, en cuarto lugar, ¿cómo podemos vencer la tentación de avergonzarnos del Evangelio? Vimos por entender el poder de Dios, por entender que ese poder es para salvación. Acabamos de ver ahora porque es de alcance universal para todo aquel que cree, pero en cuarto lugar, porque evidencia, porque entender el Evangelio muestra la justicia de Dios. Dice versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia es un término que emplea más de 35 veces en todas las cartas
Pablo en la carta a los Romanos, para 35 veces. Y piensen, muchas personas tienen temor de hablar de Cristo por temor a que Dios quede mal parado. Y si muchos quieren defender a Dios, muchos temen predicar el Evangelio por no ofender a la gente. Así que pretenden arreglar el Evangelio como haciendo más bueno a Dios. Pero escuchen, el verdadero Evangelio defiende a Dios. Pablo dice, porque el Evangelio muestra, revela que Dios es justo. Piensen en esta pregunta. ¿Cómo un Dios perfectamente santo y justo puede perdonar a injustos y seguir siendo justo? Bueno, esta pregunta se responde en estos versículos. En el versículo 17, que el Evangelio revela la justicia de Dios. Una traducción más precisa diría la justicia que viene de Dios. Porque no estamos hablando aquí del atributo de la justicia de Dios, sino estamos hablando aquí de la justicia que Dios acredita al hombre injusto por haber creído en su Hijo Jesucristo. Esta justicia, este acto de Dios justificar al impío es únicamente en su gracia por medio de la fe. Vean, esto es lo que dice Pablo en Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Escuchen, este párrafo fue lo que causó una conmoción en el 1518. Cuando un hombre, 1517, cuando en el 31 de octubre del 1517, Martín Lutero, un poquito antes, Martín Lutero estaba estudiando Romanos, enseñando en Wittenberg. Él se topa con este versículo. Él previamente había estudiado abogacía, así que él entendía bastante bien la implicación de lo que es la justicia. De hecho, él admitió haber odiado a Dios, porque como un Dios tan justo y nosotros todo el tiempo pecadores, él no salía del confesatorio, estaba 3-4 horas confesando pecados, él salía y se acordó, volvía de vuelta. Esta era la vida de Martín Lutero. Él sabía que era imposible casi agradar a un Dios severo, estricto, justo, que demandaba perfección absoluta. Pero cuando se topa con este versículo, su mente estalla, y para Lutero fue el día más feliz de su vida. Y luego ocurre lo que ya conocemos, la gran reforma protestante, el mundo entero despierta a la luz del Evangelio. Bueno, Pablo confesó a los filipenses. En Filipenses 3:8-9, les leo, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Cuál es esa justicia, Pablo? Dice Pablo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo? El hombre puede ser justo aún siendo injusto. ¿Cómo? Por la fe. Porque el hombre viene a Cristo negándose a su propia justicia, a sus propios méritos, deponiendo cualquier tipo de acción meritorio, de cualquier tipo de moralidad. Él viene, como dijo Cristo, en la bancarrota espiritual. Bienaventurado a los pobres en espíritu, viene así, llorando por su pecado delante de Dios, golpeándose el pecho. ¿Y qué hace Cristo? Le acredita la justicia de Cristo. En Romanos 3:21, Pablo más adelante va a explicar, va a agrandar el asunto. Dice Pablo en Romanos 3:21-24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escuchen, lo que pasa es que nuestro Dios es perfectamente justo y no tendrá por inocente culpable, dice la Biblia en varias partes. No hay contradicción. Dios va a justificar al impío sin dejar de ser Él justo. ¿Cómo? Por medio de lo que él llama la doctrina de la imputación. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en su sangre. La justicia de Dios es legítimo afirmar que es la iniciativa de Dios para poner a los pecadores en la debida relación con Él mismo, concediéndoles justicia. Piensen, por favor, por un momento. Si esta mañana Dios te perdonara todos tus pecados, aún así vos no podrías entrar al cielo. Vos te eres perdonado de todos tus pecados, pero aún así tu vida no contempla ninguna justicia. Por lo cual no basta con el perdón de pecados, sino con la acreditación de justicia. Y esa justicia se te acredita gratuitamente, la justicia perfecta de Cristo, las obras de Cristo perfectas a tu cuenta, solamente por fe. En el versículo 17, Pablo, para reforzar la idea, Pablo menciona lo que el profeta Habacuc dice: mas el justo por su fe o por la fe vivirá. Quizás Pablo, haciendo ahí como eco, un juego de palabras, Pablo plantea que la verdadera vida lo va a tener por la fe. Y conecta la justicia, la vida y la fe. Y es notable porque estamos hablando de que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto implica un alcance universal, pero lo mejor de todo, que el Evangelio vindica a Dios, el Evangelio evidencia y permite a la gente glorificar a Dios porque muestra el poder de Dios como nada más. Cómo el poder de Dios puede transformar vidas. El Evangelio, decía John Stott, el Evangelio no es puramente un mensaje introductorio del cristianismo, es el mensaje del cristianismo. Y el creyente hace bien en dedicar su vida buscando conocer su gloria y dándola a conocer a otros. A medida que yo conozco el Evangelio más y más, al mismo tiempo, más me afianzo, más me asombro en Dios, al mismo que comparto con otros. En los días antiguos, dice Stott, el Evangelio cristiano era conocido como el Evangelio, de donde viene la palabra Evangelium, que significa Evangelio o buenas noticias. Es por esta razón que comúnmente se refieren a los creyentes como evangélicos, porque son aquellos que se abrazan del Evangelio o los que hablan las buenas nuevas. Somos cristianos, piensen esto, nosotros, porque encontramos nuestra identidad, vida y propósito en Cristo. Por eso somos cristianos, porque nuestro centro es Cristo. Pero al mismo tiempo somos evangélicos porque creemos y abrazamos el Evangelio, sabiendo que es la verdad central de la verdad de Dios. Dios usa este mensaje para cambiarnos, para cambiarme a mí, cambiarte a vos. Dios usa el mensaje del Evangelio para ganar a los perdidos. Y es la única forma en que Dios trae a los pecadores a su reino. Si había otra forma, Dios no iba a enviar a su Hijo en una cruz, a que muriera una muerte tan cruel, horrorosa, vergonzosa. Cristo murió porque no había otra forma. Era la única forma de salvar al hombre. Y el Evangelio plantea este gran mensaje de que Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día y está en la gloria de Dios. No te avergüences, mi hermano querido, de predicar el Evangelio, porque no hay un ser humano que no la necesite. No te avergüences de predicar el Evangelio, porque este mensaje al día 2020, a hoy, sigue totalmente vigente, totalmente actual, porque la palabra de Dios no va a pasar. Y no solamente no te avergüences de predicar el Evangelio, porque es el único medio para salvar a los perdidos. Es el único medio para alcanzar a un mundo que no conoce a Cristo. Por experiencia sabemos que aquellos que se burlan hoy, allá afuera, que están burlándose, el día de mañana, por el poder de Dios, ellos pueden fácilmente ser transformados
y mañana estar cantando con nosotros los himnos, adorando a Dios. Porque esto produce el Evangelio, estos cambios, como en Pablo, un cambio radical de raíz. Aunque para hoy sea locura para muchos, para mañana puede ser el mensaje que abracen, como nosotros. Y para vos, mi amigo, que estás sin Cristo todavía, yo te ruego que no sigas despreciando este extraordinario mensaje, este regalo de parte de Dios, que es conocido como el bendito, dichoso Evangelio, el Evangelio eterno. Solo piensa esto, solamente Dios puede salvarte de Dios. No, solamente Dios puede llenar la justicia de su propia demanda de justicia. Solamente Dios puede satisfacer su propia demanda. Y esa justicia está en su Hijo Jesucristo. Fuera de Él, solo te espera una horrenda expectación de juicio para aquel día en que vas a venir vestido con tus harapos de trapo de justicia para ser echado fuera al infierno eterno. Dice el autor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ven a Cristo hoy mismo. Ven y ven ahora. Doblega tu corazón. Cree en el bendito Evangelio. Lo que la Biblia dice que Cristo es Dios y vino a morir por nosotros por culpa de los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Que Dios quiera abrir tus ojos esta mañana para que puedas creer en Él. Y mi hermano, te aliento a que a la luz que hemos visto como Pablo, no nos avergoncemos de predicar el Evangelio, sino cobremos ánimo, recordando que es poder de Dios, el poder explosivo de Dios. Para salvación, no hay otra forma en que el mundo se va a salvar, en que nosotros vamos a santificarnos. Y encima es para todo, es de alto alcance para todos aquellos que creen. Y en cuarto lugar, porque vindica a Dios, porque realmente evidencia la justicia de Dios y le trae gloria. Amén. Quiera Dios aplicar su gloriosa palabra a nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos has abierto nuestros ojos, nos has dado vida espiritual para creer tu glorioso Evangelio, el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de la paz. Sabemos que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Y es gracias a que hemos desarrollado la fe por oír tu palabra. El regalo de la salvación nos has dado, Señor, por tu misericordia, sin nosotros merecernos. Señor, permite que tu pueblo recuerde y recupere una cosmovisión bíblica del Evangelio, para de ese modo, Señor, también recuperar la valentía, la convicción de predicar con solvencia, con denuedo, Señor, allá afuera, a un mundo que necesita el único mensaje que puede salvarse. Y lo hacemos, Señor, para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Amén.